Hablando de, entérate de lo que la comunidad latina está haciendo en Las Vegas a través de asociaciones, eventos y organizaciones. Esto es Hablando de, con Itzi Ortega. Amigos y amigas de Latino Media Network, les quiero dar la bienvenida una vez más a este programa Hablando de, donde cada semana tenemos la participación de personajes, asociaciones, eventos y gente que está haciendo un impacto positivo en la ciudad de Las Vegas y sus alrededores. Y el día de hoy estoy muy contenta de que nos visita en nuestra cabina Viridiana Vidal, que ella de verdad es una mujer latina muy talentosa, que estoy muy contenta que esté aquí con nosotros. Ella es una especialista en medios y experta en comunicaciones con más de 15 años de experiencia. Es periodista ganadora de 3 premios Emmy y a lo largo de su carrera en los medios ha ocupado muchos cargos como reportera política, de investigación, presentadora principal de deportes, presentadora principal de Horario Estelar de Univisión, productora senior de Telemundo y NBC. Ella sabe producir, escribir, grabar, editar y bueno, tiene una experiencia sin precedente en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Y el día de hoy que nos va a platicar de su historia, de lo que ha hecho, de su trayectoria y de cómo ha impactado a la comunidad latina con su trabajo, con su profesionalismo. Y pues yo quiero que les platique a ustedes todo lo que ella ha hecho y le doy la más cordial bienvenida. Viridiana, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Itzi, y a Latino Media Network por tenerme aquí y por darme la oportunidad de hablar sobre mi historia y sobre el trabajo y el porqué del trabajo que se hace día a día a través de nuestra compañía Enro Media Strategies. La realidad es que para la gente muchas veces es fácil ver lo que brilla y no saben lo que te costó pulirlo. Claro. Entonces, gracias por la oportunidad de estar aquí, contar un poquito. Mucha gente se va a sorprender de cosas que nunca he dicho, de mi historia, de dónde vengo y de por qué terminé trabajando en esto. Me encanta porque hablábamos un poquito fuera del aire antes de entrar, que es importante dar a conocer estas historias, ¿no? La historia, tu historia, creo que es bien importante para todo lo que pasa hoy en día en la comunidad latina, y no solamente latina, sino como mujer, como profesional, como empresaria, como latina, etcétera, porque de repente, no sé si te pasa, nos encasillan como, ay, eres mujer y latina. Espérate, pero también soy otras cosas. Soy profesional, soy a lo mejor mamá, soy hermana, soy coach, líder, activista, pionera. O sea, hay muchas cosas que van más allá de eso. A ver, sí, como si yo nunca te hubiera visto, platícame quién es Viridiana Vidal. Bueno, pues creo que como todas las mujeres, no solo latinas, pero las mujeres en el mundo en general, nos toca pues tener muchas gorritas, ¿no? A veces nos toca ser mamá, nos toca ser empresarias, nos toca ser hermanas, hijas, proveedoras. Y bueno, yo he tenido la fortuna de poder portar todas esas gorras. Yo soy de México, soy mexicana, nací en el Estado de México, pero crecí en Chiapas. Mi mamá pues huyó de la violencia doméstica en el Estado de México, y nos fuimos a vivir a Chiapas, de donde es la familia de mi mamá, en Tapachula, que es literalmente la última ciudad antes de llegar a Centroamérica. Entonces, la inmigración yo la tengo como que tejida en la piel, porque Tapachula es la ciudad con mayor número de inmigrantes y se ve un flujo de inmigrantes de siempre. Ahora, realmente en este momento es el lugar donde más inmigrantes están, que están llegando de todo el mundo, no solo de Centroamérica o de Sudamérica, hay haitianos, hay de todos lados. Y pues estando ahí, estudié la prepa, estudié también para ser físico-matemático porque yo quería ser ingeniera en genética. Y me habían becado para ir al TEC de Monterrey, pero mi mamá tenía otro plan para mí. Las mamás, ¿no? Entonces ella me trajo a los Estados Unidos, se había casado, me traen para Estados Unidos y aquí empiezo a estudiar comunicación y periodismo. Y así es como termino en la televisión, ¿no? Que en comunicación y periodismo. Pero en medio de eso, pues me enamoré y tuve a mi primera hija, que ahora tiene ya 16 años. ¡Ouch! ¿Qué? Tengo una niña de 16 años y otra de 3. Te la confunden como tu hermana, me imagino. Y es preciosa. Así que me tocó, ahí es donde empiezo como ese cambio de gorritas que te digo. ¿Por qué? Porque me tocó en el último semestre de la universidad
estaba embarazada y mi hija nació el primer día de vacaciones. Entonces tuve una semana, ahora sí que nace mi bebé, me tomo esa semana y regreso a la universidad. Pero ella muy propia se esperó hasta que... Sí, ella era el primer perfecta. día de vacaciones. O sea que estudiabas y estabas embarazada. Estaba embarazada, sí. Me acuerdo que caminaba de la casa de mi mamá a la universidad. Y eso me ayudó muchísimo en el embarazo. Sí. Y bueno, y en ese lapso también estaba ya como intern en Univisión, que en ese entonces pues yo hacía de todo, ¿no? Llevaba el café, casi que me tocaba limpiar el baño, de todo. Lo que necesitaban, pero fue un gran aprendizaje, estuve casi un año en Univisión como intern, obviamente pues es sacrificio porque no te pagan, son largas horas, pero después de eso me ofrecen un trabajo de assignment desk. Y assignment desk, eres literalmente la asistente de todo mundo, donde le buscas historias al reportero, le ayudas al news director, le escribes al productor, andas haciendo babysitter al mismo tiempo. Entonces tenía una bebé recién nacida, estaba trabajando en Univisión y se me ocurrió estudiar una tercera carrera. Mira, como no tenía que hacer la muchacha. Y me metí a estudiar marketing y diseño gráfico. Wow. Y esa me faltó una clase para terminar marketing, porque ya no podía llegar a la universidad, literalmente ya no llegaba. No me daba tiempo porque tenía demasiadas gorras que vestir, ¿no? Sí. Pero así es como entro a los medios y me enamoré de la carrera. Yo me enamoré de comunicación porque descubrí que las historias es lo más poderoso que tenemos nosotros como seres humanos para cambiar al mundo. Una historia puede cambiar la mente de un gobernador, de un presidente, puede cambiar la opinión de alguien que odia. Claro. Una historia tiene tanto poder y yo me enamoré de eso, me enamoré de decir historias, de contar historias y de mostrarle al mundo que los hispanos somos más de. ¿Por qué? Porque siempre como que sentía que las historias de los hispanos eran la misma cazuelita, que siempre nos ponían en el mismo pedacito, y yo decía, es que no puede ser la única historia que se cuente. Y no puede ser solamente contada por otra persona. La persona que está viviendo la historia es quien debe contar la historia. Y esa fue una de mis mayores pasiones, poder llevar el micrófono a esas personas que tenían historias diferentes y que ellos la contaran, no que alguien contara su historia y dijera, es por eso que tenemos que apoyarlos. No, tú dime por qué debemos de apoyar esta causa. El darle la voz a la gente que lo requiere, ¿no? Entonces, pues así, esa fue como que en short term, el por qué terminé en cosas de periodismo, pero obviamente, como todas las historias de todas nosotras, está, pues tejida entre muchas otras historias, ¿no? El tema de crecer en una ciudad fronteriza me hizo estar muy, como al día en las cosas de inmigración y de tenerlo tan presente en mi vida, el tema de inmigración. Y de hecho, el otro día le estaba contando a una amiga que muchos no saben que yo trabajé desde los 9 años hasta los 16 años en un mercado. Y en un mercado en México, porque vendíamos ropa de paca con mi abuelita, que era con quien yo me había quedado en México. Y literalmente nos tocaba sacar la ropa de los costales, armar el puesto, colgar la ropa y luego volverla a poner en los costales, llamarle al triciclo que te llevaba el paquetón ese que era un costal lleno de ropa, y al otro día lo mismo, ¿no? Y pues iba a la escuela y luego le regresaba a ayudar a mi abuelita y cosas así. Entonces, eso te humaniza en el trabajo duro, pero también me tocó ver a la gente que llegaba y pedía trabajo, o la gente que venía migrando con niños chiquitos, y mi abuela siempre me decía, a ellos hay que darles. Si traen niños chiquitos, escógeles ropa, dales ropa, y se les pide algo de comer. Y era esa humanización constante de las historias de las personas que lamentablemente en México hay mucho racismo en contra de los inmigrantes, centroamericanos o de cualquier otro país, y ella siempre me decía, no, búscale cómo le podemos hacer, si yo no estoy, tú dales algo de eso. Entonces siempre me decía, hay que darles comida, ropa, y a veces se les buscaba dónde quedarse en lo que ellos transitaban, porque obviamente ellos iban de paso. Claro. Y por eso para mí el tema de inmigración, desde que estaba en medios, desde que crecí, estaba tan pegado y tan hilado a mi vida, porque la inmigración cambió mi vida. Mi madre se viene cuando yo tenía 9 años, se vino a vivir a Estados Unidos y no la volví a ver hasta que tenía 18. Wow. La inmigración cambió mi vida para bien. Entonces, el tema de inmigración fue lo que me hizo dar el salto de comunicación y periodismo a empezar a trabajar con organizaciones sin fines de lucro
y es donde me empiezo como a unir a estos movimientos, a tratar de ayudar a la gente a que cuenten sus historias de una mejor manera, pues a levantar la voz de las personas que son inmigrantes y que pues llevan ahora sí que a su espalda este país, pero también que ellos sean los que cuenten el porqué. Claro. Que se les deje de decir, pobrecito inmigró, o mira qué feo. No. Esas historias de victimato, ¿no? Que les ponen de repente a los migrantes, o de pobreza, o de falta de educación, y está muy lejos de ser eso, ¿no? Y fíjate, ahorita que tú comentaste tu historia en Chiapas y eso, yo en la universidad me tocó hacer un servicio en Tabasco y llegamos a ir a todas las garitas de la zona sur, porque era un proyecto de las Naciones Unidas. Y nos tocaba ir a visitar a las garitas y ver las condiciones de los migrantes. Y te juro, Viridiana, que mi vida fue antes y después de esa experiencia. Y también conecto mucho contigo en eso porque en la historia que nosotros escuchábamos como investigadores es de no les des de comer, no te vayas, ni siquiera los vayas a ayudar porque te van a meter a la cárcel y te van a, era lo peor, ¿no? O sea, ni siquiera casi que ni hablarles a los migrantes porque tú te ibas a meter en un problema legal. Y eso era una completa mentira. Dices, no, ¿quién dijo esta narrativa? Y era mucho de los activistas reeducar a la gente, decir, no es cierto, a ti no te pueden hacer nada porque ayudes al migrante, no le pueden hacer nada porque le des ayuda, que lo lleves a tu casa, que le des comida, no pasa absolutamente nada, pero es lo que tú mencionas de la importancia de las historias y de la narrativa en torno a un tema, pueden cambiar completamente el curso de que tengan una repercusión positiva o no, ¿no? Y eso pasa mucho ahora acá, ¿no? Ahora que estamos acá de este lado, tú dices, oye, pues yo tengo un referente de lo que pasa en mi país, pero no está muy lejos de lo que pasa acá, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para cambiar esas historias? Creo que uno cuenta tu historia. Esa es una de las principales cosas. Cuenta tu historia del logro, de cómo sí se puede, de cómo tú no vienes aquí a quitarle a nadie, pero a darle. Pero también creo es cambiar la manera que nosotros hablamos de otras personas y cómo hablamos de las historias de otros. Lamentablemente se nos ha metido tan en la cabeza como cómo nos hablan o cómo son las narrativas de pueblos migrantes, ¿no? Por ejemplo, se caracteriza a un pueblo migrante como una invasión, se caracteriza a un pueblo migrante como se deshumaniza. Y entonces cuando un político, una empresa, un lugar de poder o un espacio de poder logra deshumanizar a un pueblo, les quitaste todo. Porque nadie más los va a volver a voltear a ver como humanos y los van a ver como así bichitos, ¿no? Y yo creo que la única manera de volver a humanizar esos pueblos es precisamente decirles, soy madre, soy hija, esta es mi historia. Y creo que esa ha sido siempre mi pasión, tratar de humanizar. Me tocó también la inmigración, te digo, ha estado tan enlazada en mi vida. Cuando llegó la primera ola de inmigrantes muy grande a Tijuana, nos tocó ir a cubrir, estaba produciendo cosas con Jorge Ramos y con un montón de revistas, y total que estábamos produciendo. En ese entonces apenas estaba empezando a salir con el que hoy es mi esposo, y él es ruso. Entonces, él veía la inmigración de una manera muy diferente. Cuando nosotros vamos, y le dije, vamos a ir a contar historias, vamos a ir a escuchar historias, y llevábamos al equipo de grabación y grabamos muchísimas historias, y él me dijo lo que tú me estás diciendo. Mi vida es antes de ir a la frontera y después de ir a la frontera. Me dices que es increíble cómo tú escuchas todas esas historias de cómo impacta la economía, de cómo hace esto, cómo le quitan, pero a ti se te olvida que estamos hablando de una madre con un hijo de 3 años. Claro. De un padre que ha cargado a su hija por millas de distancia. Se nos olvida eso. Y sí, hay gente mala y hay gente buena. Eso es cierto. Siempre va a haber. Pero eso no depende de nuestro color. Lo bueno y lo malo está en tu corazón. Sí. Y aquí en Estados Unidos hay europeos, hay de gente de todos lados que es buena y que es mala. Y no significa que eres inmigrante te van a poner una estampa de cierta cosa. Y contar las historias de ellos para nosotros también fue súper poderoso. Me acuerdo que hubo un momento que estábamos con Jorge haciendo precisamente un en vivo, y él me decía, quiero que voltees y veas la pobreza.
¿Tú crees que alguien que sabe que viene a esta pobreza donde sus hijos están descalzos, donde no hay piso, que es tierra, y están viviendo en tents, que están hechos de ropa que se les regaló, ¿tú crees que ellos saben que vienen a esto y lo harían solo por hacerlo, exponiendo a sus hijos? Lo hacen porque donde estaban peor. Ya no hay opción. Entonces, ya no tienen otra opción. Mostrar visualmente eso es súper poderoso. Y luego escuchar las historias, escuchar a los niños es súper poderoso. Entonces creo que contar historias ha sido mi misión, historias de inmigrantes es lo que amo. Y con eso ha venido pues otras oportunidades muy chidas, muy chéveres, que creo que si tú haces lo que amas y encuentras tu misión en esta vida, eso se da. Tú sigues adelante y tú brillas y lo demás es ruido, ¿no? Como siempre digo. Mi hija hace unos días me preguntó que ella no sabía qué quería estudiar, que tenía muchas ideas y muchas cosas. Y le dije, ok, ¿tú por qué quieres estudiar? No, pues quiero mejorar, quiero pues hacer mejor dinero, quiero estar mejor. Le dije, no. Estudia por pasión. Estudia por algo que encuentres que te llena como ser humano. El dinero va a llegar. Y eso es lo que yo hice. Y eso me lo enseñó mi abuela, porque ella siempre me decía, ay, el dinero llegará, Dios proveerá. Siempre me decía, y yo decía, pero ¿cómo? No está proveyendo muy bueno aquí. Pues que provea mejor, abuelita. Sí. A ver, Dios, soy tu guerrera favorita, pero cálmate, ¿no? Pero entonces, pero es cierto. Si tú haces las cosas con pasión y amor, las cosas se te dan. Y mi esposo también me lo ha dicho, me dice, yo no sé cómo, pero a ti las cosas se te acomodan de una manera. Le digo, porque lo hago de buena onda, de buena fe, o sea, sin mala leche. Y el contar las historias de nuestra gente, yo creo que es una bendición, es un poder. Siempre le digo a los chicos periodistas con los que me toca trabajar, porque trabajo todavía con muchísimos periodistas, es que reconozcan su poder y lo aprovechen y lo usen de manera inteligente y bonita para levantar a su pueblo, a su gente. Y eso que mencionaste ahorita de que cuando tú te alineas con tu propósito de vida, cuando eres quien estás haciendo lo que debes hacer, como tú dices, todo se alinea y las cosas llegan, no hay como resistencia, ¿no? O sea, como que se te van abriendo caminos, se te van abriendo puertas, te van enseñando conexiones, te van enseñando, mira, dale por aquí, dale por acá, ¿no? Porque estás haciendo lo que debes hacer, ¿no? Lo que es tu misión de vida. Misión de vida, pero es tu talento, pues, ¿no? Sí. Y no significa que va a ser bien fácil, que es lo que te decía al principio, o sea, la gente ve el brillo, pero no cuánto te tocó pulirlo. Va a ser difícil y te va a tocar trabajarlo y vas a llorar y te va a doler y va a haber gente que te diga que te estás equivocando y va a haber gente que te apuñale por la espalda, pero no significa que te estás equivocando. Si tú ves que las cosas se te siguen dando, que sigues en ese camino por alguna razón, tú síguele dando. Lo que diga la gente es ruido. No pasa nada. Siempre he creído que hay un grupo muy importante en tu vida, ¿no? Que es tu tribu. El Camilo le dice que la tribu. La tribu. Bueno, pues cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia tribu. Para mí siempre ha sido mi madre, mis tías, mi pareja, mis hijas. Esa es mi tribu, ¿no? Pero si no tenemos ese tipo de tribu, es encontrar tu tribu, la que te hace sentirte bien de quien tú eres, de que te diga sí puedes, que sí te digan verdades y te digan, ¿sabes qué? Creo que como que te estás siguiendo como por la tangente, pero que al final del día siempre respeten lo que tú quieres hacer en la vida. Y eso para mí es muy importante. Y trato de inculcárselo a mis hijas también muchísimo, porque en una época donde hay tanto ruido por redes sociales, donde ven tantas opciones o supuestas opciones de vida, creo que siempre es importante recalcarles y reenfocarlas a que al final del día no es lo que quiera la sociedad de ellas, sino lo que ellas quieran de ellas mismas. Ni siquiera lo que yo quiera de ellas, lo que ellas quieran de su vida. Y eso es lo que tienen que ser en la vida. Cómo quieren caminar, lo que quieren hacer, los sueños que quieren cumplir, ¿no? Y en esta meta de vida que tienes tú también, me pongo a pensar como en las dificultades que tú como migrante, como mujer, como latina, como empresaria has pasado, como tú dices, es difícil poder expresar todo lo que has caminado para llegar aquí donde estás, pero si tú me pudieras platicar así un evento que tú dices, es que sabes que en esta situación que me pasó,
Yo casi no la veía salir. ¿Cuál ha sido una de las lecciones de vida más grandes para ti? Las lecciones de vida creo que han sido 2 para mí, que fueron 2 veces que sentí como que se me movió el piso así, que decías, ¡ay, no hay piso! ¿Qué pasó con el piso? Y lamentablemente tienen que ver con traición, ¿no? Cuando tú confías demasiado en otra persona y esa persona lamentablemente te muestra una cara diferente, creo que eso ha sido para mí muy difícil, porque yo crecí pensando que siempre podías apoyar a otros y que siempre debes de apoyar a otros para que ellos también crezcan. Y a mí no me da miedo compartir conocimiento, siempre es como que, dale, quiero que seas como yo y más, ¿no? Lamentablemente no toda la gente lo ve como tú lo ves. Entonces la lección de vida para mí que me ha tocado aprender es confiar, dar, pero no esperar. Porque yo esperaba que ellos me dieran lo mismo que yo les di, que era ese amor y esas ganas de crecer. O a veces la semilla que estás tal vez no es la tierra correcta, ¿no? Claro. Que estás sembrando. Entonces esa es la lección, que no tienes que esperar que se regrese de la misma manera. Tú da, y cuando se regrese, ¡puf!, vas a ver que es mucho. Y la otra lección, que todo cuesta. Creo que vivimos, y esto lo mencioné hace poco en una conferencia, vivimos en un mundo donde hay momentos perfectos, ¿no? En Instagram, y vemos a las mamás perfectas y a los matrimonios perfectos, claro, y la mujer perfecta que se ve perfectamente en Instagram, sí, y en el video y en esos 30 segundos. Y lamentablemente, pues también soy humano, y a veces decía, soy la peor mamá porque no estoy con mi hija 24/7. No estoy siendo buena esposa porque no estoy con él 24/7. No estoy siendo la mejor empresaria. Entonces, como que es este ruido constante que te ataca y eres tú misma, ¿no? Entonces, he aprendido que las redes sociales son como algo que debes de ver y aprender y observar, pero no debes de dejar que te roben tu esencia. Sí, es una herramienta. Es una herramienta. Y para mí también esa fue una lección muy, muy grande, el no dejar que ese ruido externo de lo que parece perfecto le quite como todo el trabajo que yo estoy haciendo por mis hijas, porque al final del día creo que si tú haces lo mejor que tú puedes hacer, eso es bueno, vale, y eso te hace dormir bien, porque puede ser que no sea perfecto y tal vez puede ser no todo lo que necesitan mis hijas, pero sí es lo mejor de mí. Sí. Y eso es, con el tiempo se va dando, ¿no? Cuando mi mamá se vino a vivir a Estados Unidos, que yo tenía 9 años, te digo, no la volví a ver hasta los 18, había mucha gente que me decía, es que tu mamá no te quería, por eso te dejó. Y es que tu mamá esto. Y gente cercana que te dice cosas feas, maestros que te dicen cosas feas. Y en algún momento me la creí. Sí, es que tal vez mi mamá no me quiere. Y pues mi papá no vivía conmigo. Yo me sentía como huérfana, ¿no? Y después de tiempo aprendí que mi mamá estaba haciendo lo mejor que ella podía hacer. Y ese mejor que ella podía hacer era irse a un lugar donde me pudo pagar una universidad pagada, que yo salí sin una sola deuda, me pudo traer a los Estados Unidos de manera legal, y hoy en día soy ganadora de 3 Emmys, tengo una empresa, tengo 2 hijas. Esto no hubiera pasado si la mamá que no me quería no lo hubiera hecho. Por eso también creo que es súper importante que no dejes que las redes sociales te hagan sentirte menos, porque en ese entonces no había redes sociales, pero sí había mucha gente chismosa que quería tener opiniones. Y eso es muy importante. Creo que para mí esa ha sido también otra lección que digo, ya no permito que la opinión de otras personas que no son importantes y que realmente han estado ahí para mí me afecten en la vida. Y volvemos con esa historia tan maravillosa que nos cuentas de tu mamá y de todo lo que has caminado. Otra vez las historias, pero también las historias que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, tu cuento que te haces de ti. Tu cuento, exactamente. Ese cuento que a lo mejor tú pensaste en algún principio de tu mamá que resultó que era otra versión completamente diferente, ¿no? Ya. Y no conocemos realmente el sacrificio de otros que hacen por nosotros. Especialmente creo que como hijos dejamos de pensar que nuestros padres están sacrificando por nosotros porque, les tocó, yo no pedí nacer, ¿no? Sí. Pero cuando tú empiezas a escuchar los sacrificios que tus padres hicieron por ti, y lamentablemente te das cuenta ya grande, y a veces te das cuenta ya cuando no están. Y eso es duro.
Súper duro. Súper duro, ya. Y volvemos con la misma cuestión de la humanización. Se nos olvida que nuestros padres o las personas que cuidan de nosotros son humanos. Sí. Se los vemos como, es mi papá o mi mamá y deben de hacer y de deshacer o me tienen que hacer esto y esto. Al fin de cuentas son también seres humanos que están tratando de descifrar la vida y cómo vivir de la mejor manera, ¿no? Sí, y como mamá, ¿me entiendes, no? Los hijos no nacen con un instructivo. Tú haces lo mejor que tú puedes. Prueba y error todos los días. Pero todos somos, cuando tus hijos llegan a ti, tú ya eres un vasito medio lleno. Y ese medio lleno puede estar medio turbio. Sí. Y lamentablemente nos toca o hacer que eso turbio se asiente al poco del vaso para que no afecte el agua que sigues llenando y afecte y se caiga hacia tus hijos. Pero nos toca luchar con nuestros propios demonios como madres y no repetir. Y los hijos lamentablemente a veces no lo entienden o no lo comunicamos. Y por ejemplo, eso es algo que también hago mucho con mi hija. Trato de trabajar platicarle historias y contarle cosas. Dijera mi mamá, le digo a Juanpa que Pedro me escuche. Ándale. Así, le cuento una historia de algo que pasó para que ella como que también racionalice algo que le está pasando a ella en ese momento. Porque como padres tenemos nuestros propios rollos y traumas y nuestro propio luggage, ¿no? Pero sí, se nos olvida que nuestros papás son esas personas que también están luchando y que también están creciendo. Cuando mi mamá me contó la primera vez todo lo que ella había pasado cuando llegó aquí, porque ella llegó indocumentada a los Estados Unidos, que durmió en carros por meses, que a veces comía una sola vez, que alguien trató de abusar de ella, que cuando tenía 3 trabajos, dormía 3 horas al día y dormía por eso en su carro, porque llegaba y se estacionaba afuera del trabajo que le seguía, trabajaba y luego se iba al siguiente trabajo, trabajaba, se quedaba estacionada en el tercer trabajo, dormía y se iba otra vez al trabajo. Entonces dormía súper poquito y por eso vivía en su carro y vivía en su carro por meses. Wow. Y tú te imaginas una persona que está a miles de kilómetros de aquí diciendo, tu mamá no te quiere. Si esa persona supiera el sacrificio de esa mujer, ¿diría lo mismo? No. ¿Pero por qué lo dijo? 1, por odio personal, pero 2, porque no quieren a nadie. 2, porque no conocen la historia. Claro. Entonces, por eso creo que hay que levantar historias. Y todos tenemos historias en nuestra historia, ¿verdad? Yo te puedo hablar de cómo la violencia intrafamiliar afecta a un niño. Te puedo hablar de inmigración, te puedo hablar de profesionalismo, de mamá, de no poder tener hijos y luego tener un hijo, de tener una hija que, o sea, muchísimas. Tienes 1000 historias. Y todos tenemos 1000 historias. Cuando nosotros hacemos entrenamientos a través precisamente de la compañía, uno de nuestros trabajos más grandes es entrenar a grupos precisamente de inmigrantes que se llevan después a contar su historia. Y siempre les digo, piensen en el top 3 cosas, en las 3 cosas principales que les han cambiado la vida o que les interesan y cómo eso conecta con el tema del que estamos hablando. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, con algún congresista sobre temas de inmigración, ok, cuéntame tu historia de inmigrante, ¿no? Pero en corto, porque tienes 30 segundos, dale. Elevator pitch. Elevator pitch. O si vamos a hablar, siempre es conectar tu historia personal con el tema del que quieres hablar y no hay nada más poderoso que cree ese hilo transparente humano entre humano y humano que una historia que te conecte con el otro que está del otro lado. Y se pierden esas barreras, se caen los títulos, se caen los rangos, porque somos simple y sencillamente humanos parados en esta tierra. Claro. Y esa es mi tarea en esta tierra, contar historias. Eso. Y bueno, hablando de eso, de contar historias y de lo que hace tu empresa, bueno, platícame un poquito más ahora en esta parte, pues todo lo maravilloso y lo no tan maravilloso que has vivido en tu vida, que te ha permitido estar aquí y que te ha permitido construir esta plataforma para toda esta gente que necesita contar tus historias. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, Enreal Media Strategies surge de la necesidad de conectar historias, organizaciones y el público en general, porque trabajando con medios, trabajé casi 15 años, ¿no? En noticieros y eso, yo me daba cuenta que había muchas cosas que la gente no sabía. Por ejemplo, había organizaciones que te ayudaban para violencia doméstica, salud y un montón de cosas y la gente no sabía. Y teníamos llamadas diarias por las mismas cosas. Yo decía, pero si ya hicimos una historia. Me di cuenta que lo que faltaba es que las organizaciones que ofrecen esos servicios fueran mejor al diseminar su mensaje. Claro. Y entonces, ¿y cómo se disemina? No solamente es tener comerciales o solamente tener ads, es también contar el impacto que ellos están haciendo. Entonces, así fue como empieza a surgir la idea de crear una empresa que ayude a organizaciones y a los que están haciendo cosas bonitas en nuestra ciudad y en nuestro estado,
compartan esa historia. También es una historia empresarial, ¿no? Una historia de lucha o una historia de la organización. Y empezamos con una organización nada más y les gustó tanto que nos empezaron a caer clientes y empezó así a crecer la compañía. Hoy en día pues ayudamos no solamente a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los inmigrantes, el derecho de la mujer, el derecho del trabajador. También ayudamos a algunos negocios que necesitan ayuda en no solo venderse y hablar sobre por qué la gente debe ir a su negocio, pero también la historia detrás de ese negocio, porque en este momento, por ejemplo, las redes sociales no hay una mejor manera que contar la historia del dueño y la gente vuela. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay un negocio que está vacío, alguien pone, ay, pobrecito, nadie llegó y el señor está aquí, vende frijoles él solo y ¡puf! Un poco de gente llega. Entonces es ayudarlos a contar eso. Y obviamente también trabajamos muchísimo con elected officials o políticos, básicamente. A ellos les ayudamos, uno, a conectar mejor con su pueblo y con la gente que representan, pero dos, todo el trabajo que se hace, por ejemplo, los latino elected officials, a que llegue la información a nuestra gente. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces, pasó una ley para que ahora puedan vender y no se sabe nada, nunca la gente se entera de lo que está pasando. Entonces, yo siempre les digo, humanizamos y simplificamos el mensaje, porque si tú lees una ley que está hecha en Carson, y es son tan raro. 5 bonches, ¿no? Sí, así de la ley. Y es enorme y no le entiendes, no está escrito para los humanos, o sea, está escrito para alguien más. Entonces nosotros digerimos ese mensaje y lo aterrizamos para que la gente común y corriente como nosotros lo entienda. Lo entendamos. Y decir, pasó esta ley y a usted, Juan, le va a ayudar de esta manera y los pasos que tiene que hacer son estos, punto. Y en tu idioma. Y en tu idioma, claro. Sí, sí. Fíjate que esa es una situación también que yo me enfrento y en el día a día con las organizaciones que de repente dices, es que nosotros damos servicio a los latinos. ¡Qué padre! ¿Y cómo les hace llegar la información? Pues la traducimos o damos un flyer en español. Ok. ¿Tienes alguien que hable español en tu organización? No. No. A ver, espérate, entonces, ¿cómo estás dando servicio a una comunidad que se supone que estás ayudando o que quieres que mejore si ni siquiera los recursos básicos están en el mismo idioma para que ellos los puedan entender, ¿no? O sea, como que sí hay una desconexión principalmente por el lenguaje para hacerles llegar todos estos servicios. Sí. Precisamente en la legislatura pasada trabajamos muy de cerca con Selena, que es una asambleísta, Selena Torres, y ella estaba empujando mucho algo que se llamaba Language Access y después ahora a nivel federal la congresista Dina Tairos nos ayudó también y se otorgó $1 million a 12 organizaciones precisamente para acceso al lenguaje y eso es un esfuerzo que se va a seguir empujando a través de la legislatura y es otro de nuestras chambas, ¿no? Nosotros traemos todo de el pueblo necesita esto, dale. Ajá. Entonces también se está creando a través de United Way del sur de Nevada una línea telefónica donde si tú tienes tu organización que provee servicios pero no tienes a alguien que hable, son 12 idiomas, uno de estos 12 idiomas, puedes llamar a este teléfono y tienes a un traductor que te puede estar traduciendo. También se dieron fondos para traducción de todo. Nosotros trabajamos en algo que no es solamente la traducción, pero se llama transcreation, que es no la traducción que te hace Google, que de repente el señor Brown se convierte en el señor Cafecito. Es básicamente el leer y entender el contexto del tema, traducirlo de una manera que se entienda en el espacio cultural de manera respetuosa para esa comunidad en específico. Se llama la culturalization o culturalización, mensaje, la transcreación, para precisamente asegurarnos que los mensajes no solamente los puedas leer, pero los puedas entender en español. Que estén en el contexto adecuado. Sí, porque de repente leíamos unas traducciones que yo decía, Dios, ¿de qué están hablando? Mira, y de verdad, yo fallé mi examen del DMV 3 veces. La primera vez lo traté de hacer en español y esto yo no le entendía. Yo decía, no, ¿cómo? ¿Qué quiso decir eso? Como una hora tratando de traducir la primera pregunta. Entonces la segunda vez lo hice en inglés, pero yo no hablo inglés en ese entonces. Entonces, no, pues me fue peor. Ya la tercera vez, no, pues me la iba yo así medio cacheteando y ya lo pasé, pero porque me puse a leer en inglés, a traducirlo yo y entender el contexto. Y no tenía nada que ver. Y no tenía nada que ver. Pero habían unas traducciones que no se entendía nada. Pero sí me fue re mal en ese examen. No, sí te creo porque es tan importante, de verdad. Una palabra puede cambiar el sentido completamente de toda esa historia.
Sí, a mí me ¿verdad? tocó ver un comunicado de prensa de alguien que no se dice el pecado, pero no el pecador, que alguien tradujo como ¿sabes? Como en inglés es el party, ¿no? A qué, pues a qué partido perteneces. Y ellos tradujeron party como fiesta. Y ellos pusieron, es que the party that he supports, la fiesta que él apoya, y yo, la fiesta. ¿De qué fiesta estamos hablando? Y así, en todo el release oficial de un candidato oficial a nivel federal, y yo decía, ¿cómo que el party? Vámonos para el party. Sí, entonces eso pasa cuando tú no tienes a alguien que realmente habla español, lo meten a Google. Exacto. Y dicen, salió, o que tienen a alguien que habla español medio mocho y que no entiende la contextualización de los mensajes. Sí, claro. Y que bueno, eso también es muy común, yo lo he visto ahora con las segundas generaciones de mexicanos que llegan acá, de repente el lenguaje ya es un reto, porque en inglés, en la escuela, en el trabajo, en todos los ambientes sociales es completamente inglés, ¿no? Sí. Y lo poquito que pueden hablar de español es lo que le pueden enseñar en su casa. Y muchas veces dicen, ay, este es ¿cómo le dicen a los, se me olvidó cómo les dicen el término que les usan a los chicos que hablan así inglés mocho, que de repente los vemos así como de, ay, no habla bien inglés y no habla bien español. Pero también ellos están en esa lucha de encontrar su espacio y de que es muy loable que hablen un poquito de los dos, ¿no? Pero que de repente sí es importante, pues, hacer como... pues que lo entiendan, pues. Sí. Y que ahora también estas nuevas generaciones que son biculturales, que están, como dijo la India de María, ni de aquí ni de allá, pero tienen el poder de voz, tienen acceso a recursos que a lo mejor los papás, que ahora en algunas esferas de educación, de salud, etcétera, pueden ahora ayudar a sus papás. Y antes eso no se podía, y ahora no saben que se puede hacer eso, ¿no? Sí, y de esto siempre hablo también en las redes sociales en Real Media, es que las generaciones, los Gen Zers, la generación Z, que son mis hijos, mis hijas, son la generación más bicultural, bilingüe, biracial de la historia. Por ejemplo, en mi casa, mi esposo es ruso, mi hija, entonces es mitad mexicana, mitad rusa, y la otra pues es bien mexicana. En mi casa se hablan 3 idiomas, y los niños, por ejemplo, la niña nos contesta en inglés, entiende ruso, entiende español, de repente nos habla con 3 cosas de 3 idiomas diferentes y no sabes qué te está diciendo. Entonces tenemos que andar adivinando qué dijo. Pero ese es el nuevo, las nuevas generaciones. Nuestras generaciones, el hablar Spanglish también es súper común y ya no es visto tan feo como antes. Sí. Hemos pasado por en temas de marketeo, ¿no? Hemos pasado por diferentes etapas. Una era cuando veníamos los hispanos y, no hablas español, y entonces los papás no les enseñaban español a sus hijos porque era como te tienes que adaptar, ¿no? Y entonces te veían feo si hablabas español. El caso de la senadora Catherine Cortés Masto. Ella no aprendió español porque ella creció en una época donde literalmente te veían feo si eras hispano y hablabas español. Después llegó la segunda generación de hispanos, o la segunda oleada, donde, como no le estás enseñando español a tu hijo, o sea, qué naca, ¿no? Entonces les enseñas español a tus hijos, y somos esa generación de ahorita, la de nosotras, que aprendemos o sabemos muy bien el español, o llegamos ya grandes, y tenemos muy buen español, los millennials, y porque en nuestra casa sí se hablaba el español, y sí nos enseñaban el español, porque ya no era shameful hablar español. Y se empezó a ver como algo positivo, eres bilingüe. Sí. O te va súper bien, o te van a pagar más si eres bilingüe. Entonces, chido. Pero entonces ahora tenemos esta tercera oleada de hispanos y de jóvenes hispanos que ellos ya hablan de todo y que tienen culturas de todo. Se espera que para más o menos el 2065, me parece que era el estudio de Claritas, decía que los jóvenes, que ahora caracterizamos como jóvenes hispanos, ellos no se van a sentir hispanos ni americanos porque van a estar tan mix que su esposo va a ser, como mi caso, ¿no? Sus esposos o esposas van a ser de otro país y van a hablar más de un lenguaje que es con los que crecieron, que es inglés y español. Entonces estamos en camino a unos Estados Unidos donde siempre nos han conocido como el melting pot, ¿no? Literalmente, we melted people. We did it. Yes. Finalmente. Sí, esa generación Z va a ser la que nos va a demostrar, y creo que nos los está ya demostrando, la aceptación a otras culturas, a otros lenguajes, la apreciación, y no
se trata que solo ellos lo hicieron. Ha sido una lucha de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, mía, de pasar ese el que te humillaban porque lo hablabas, porque no lo hablabas, porque lo hablabas feo. Es ese camino, hemos hecho históricamente hispanos, que ha llevado a que hoy tenemos una generación Z que se siente orgullosa y que te pelea y que te dice, así no se dice, o que por ella se identifica así, y que tienen ese poder de decirlo sin que los hagan menos. Chachos, se los agradezco, pero gracias deberían de darnos. Sí, y es cierto, ahorita que lo estás mencionando, es una generación bien única, y también porque tienen acceso a otras cosas gracias a todo ese trabajo que los papás, los abuelos, los bisabuelos, etcétera, viajan más. Entonces tienen acceso a otras culturas, a otras personas, a otros lugares que en nuestra realidad antes, pues, ¿cuándo, no? Uh-huh. Entonces, esa multiculturalidad es bien único para las cosas que se quieren hacer o que se quieren implementar, o hacer un mundo mejor, ¿no? Como uno trata de hacerlo. En este caso, ¿cómo tu proyecto está ayudando a que se da? Bueno, a través de Unreal 1, siempre hacemos educación constante, ¿no? De la aceptación, quién es nuestra gente a la que le tenemos que hablar, cómo les tenemos que hablar a nuestra gente. Y es un reto, porque somos multigeneracionales, multiculturales, multilenguaje, somos los hispanos. Entonces es como siempre enseñarle a las personas que quieren llegar a nuestra comunidad, ya sean negocios, organizaciones, partidos políticos, quien quiera llegar a nosotros, uno, que no nos pongan en el mismo cantarito de siempre, que respeten esas culturas y multituras que tenemos y vivimos, y también hacerles entender que somos como bien complejos, ¿no? Sí. Y eso es gran parte del trabajo que nosotros hacemos, el literalmente sentar a alguien que va a representar a esta comunidad y decirle, no, señor. No solamente se trata de esto, es todas estas cosas que tienes que tomar en cuenta cuando estás hablando con nosotros, y tienes que entender que nuestro campo ha sido diferente, y esa es parte de la tarea que nosotros hacemos, es el ayudar a que ellos nos entiendan mejor, respeten, valoren, pero también nosotros a contar nuestras historias para que eso pase. Porque, de nuevo, porque si solamente lo escuchan de otra persona que está dentro de la campaña, la misma oficina, y no lo están escuchando, no tiene el mismo impacto. O sea, el impacto de mi historia no lo tiene si la cuenta alguien más. Puede ser fuerte y puede ser buena, pero es como una historia lejana de alguien más, como alguien me dijo y me contó de alguien que había hecho. Yo te digo, a mí me pasó y yo hice esto, y por eso necesito que tú hagas ese cambio. Esa es la otra parte de nuestro trabajo, es esa conexión a través de historias y ese entendimiento de organizaciones, de quién sea que gana a nuestra gente. Cercanía. Uh-huh. Pues. Bueno, estamos en época electoral, que no nos vamos a meter en eso, pero tú, con el trabajo que haces con todas las personas a las que tú tienes acceso, y obviamente, históricamente nunca se había tomado muy en cuenta a los latinos en cuestión del voto, ¿no? Hasta hace algunos años, o en algunas elecciones. Pero, como tú mencionas, ha habido un cambio de que dicen ahora los que están viendo por los votos, dicen, aquí hay una comunidad muy grande, muy importante, que compra, que consume, que ya vota, que ya que son educados, que son directores de empresas, que son dueños de negocios, que están haciendo y moldeando una comunidad, y que ellos son los que tienen muchas necesidades y que no se les ha tomado mucho en cuenta. ¿Tú crees que sí ha habido un cambio de las elecciones anteriores a este tiempo, donde sí se estén tomando en cuenta a los latinos, pero de una manera a conciencia y real? Yo creo que sí, ha sido un trabajo constante, pero todavía no estamos ahí. Todavía no estamos en el punto donde dicen, los hispanos van a ser... ¿Por qué ha pasado ese cambio? Por dos cosas. Uno, necesitan el voto. Dos, porque el grupo de hispanos de hoy en día puede votar. Uh-huh. El de antes casi no podía votar. Entonces sí éramos un montón y sí teníamos un spending power. Entonces era importante para las tiendas que te conocieran, por eso los negocios se trataban de llegar ahí. Uh-huh. Pero en cuanto al voto, tal vez no era tan importante porque no habíamos tantos hispanos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nuestros hijos crecieron y pueden votar. Y es ahí donde empezaron a decir, y por eso ¿no? Y por eso nos decían que el gigante dormido, a mí me rechoca ese término, que el gigante dormido, y entonces fue cuando empezó a despertar, ¿no? Es like, están creciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Para ahora mismo, la mayoría en Nevada, el 56% son no americanos, o sea, no blancos. Uh-huh.
no digo que todos son hispanos, la mayoría, 33% son hispanos, pero todos los demás son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Entonces, no solamente se trata del voto hispano, se trata del voto inmigrante, ¿no? Pero sí estamos llegando a ese cambio. Y no creo que sea tanto como porque, ay, qué chévere, ya nos voltearon a ver. Hicimos que nos voltearan a ver. Nos merecemos que nos volteen a ver porque tenemos poder y se están dando cuenta. Para el 2060, me parece, vamos a ser mayoría. O sea, ya no es como que if they want to. It's like they have to. Entonces, creo que sí. Hoy en día el voto hispano es muy, muy, muy importante, pero no nos están haciendo un favor ni un paro. Nos lo ganamos. Claro. Y tenemos también como hispanos ser conscientes de que tenemos ahora ese poder y hay que utilizarlo bien. Y esa responsabilidad también, ¿no? De nosotros poner también hacia ellos, y necesitamos esto y hacerlo como tailor-made a los latinos, pues, ¿no? Sí. O sea, que se ajuste a las necesidades que tenemos nosotros como sociedad, como comunidad, como pues, para nosotros, pues, de nosotros para nosotros, como es el lema de aquí de nuestra empresa. Y bueno, yo quisiera estar más tiempo platicando contigo. Ya estoy viendo acá que se están parando de la silla. A ver, Itzi, a ver a qué horas. Pero algo que sea importante que nuestros radioescuchas tengan que saber, que algo que nos quieras compartir. Yo estoy muy contenta de este trabajo que haces tú en la comunidad con tu empresa, con las conexiones que tú haces, con estas voces que tú das y que estas plataformas que tú estás haciendo y puertas que estás abriendo para todo lo que se necesita hacer, no nada más aquí en nuestra comunidad, pero a nivel nacional. ¿Qué es algo importante antes de irnos que crees que sea importante mencionar, Viridiana? Creo que es importante que las mujeres, especialmente niñas jóvenes, sepan que están enfrente de una puerta que está ahí y que se caló y se construyó con el trabajo de muchas otras, y que cuando decidan abrir esa puerta, lo hagan con la frente en alto, con su cultura en el corazón, con su familia en la mano, y que no se les olvide que es a ellos a quienes tienen que representar en su caminar. Entonces, para mí eso es lo más importante. Ayudar a que jóvenes como mis hijas, niñas como mis hijas, que tal vez en un momento no iban a tener la oportunidad que hoy tienen, uno, valoren las oportunidades porque es súper importante, porque ya se les dio. Y dos, que entiendan de dónde viene esa oportunidad que tienen de frente. Y por eso es que yo empujo mucho las historias también de nuestros antecesores, ¿no? De nuestros viejitos, de nuestras madres, de nuestros ancestros, porque creo que un pueblo no puede seguir adelante si no se voltea a ver su historia. Entonces, vean su historia, vean de dónde vienen y nunca se les olvide, porque el día que ustedes se olviden de dónde vienen, van a dejar de ser quien son. Muchísimas gracias, Viridiana Vidal. ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, pueden visitar mis redes sociales en Viridiana Vidal NB a través de Instagram, también Viridiana Vidal en Facebook. Pueden también visitar a la compañía Enreal Media Strategies, es @EnrealMedia. Estamos en Facebook, Instagram, y ahí pueden mandarme mensajitos o lo que necesiten. Pero bueno, trabajamos directamente con organizaciones, así que no sé más cómo puedo ayudar a la gente directamente, porque no es como que nosotros damos un servicio directamente a la gente, que ayudamos a organizaciones con nuestra gente. Pero siempre, como reportera, siempre me mandan historias y cosas. Oye, Viri, necesitas algo, así que si necesitan algo, no duden en contactarme a través de mis redes sociales. Trato de conectar a la gente con... Yo muy honrada de que se cuente historia, de que eso a mí se me hace maravilloso, porque necesitamos más gente. Y muchas gracias por el trabajo que haces, por todo el equipo también que tienes. Pues sé que es una acción de no solamente de uno, sino de mucha gente que estás liderando. Eso es maravilloso. Pues gracias por estar aquí, y a todos ustedes, muchísimas gracias a sus corazones y a sus oídos por estar hasta este momento escuchándonos. Los invitamos a que sigan en sintonía de la programación de Latino Media Network. Mi nombre es Itzi Ortega. Esto fue Hablando de. Muchas bendiciones para todos. Hablando de. Entérate de lo que la comunidad latina está haciendo en Las Vegas a través de asociaciones, eventos y organizaciones. Esto es Hablando de con Itzi Ortega.